Muy buen día, un abrazo fraterno a la distancia. Esto va dedicado a unos amiguitos de unos orfanatos que se apoya allá en México y pues agradecido tanto al sector público-privado, también por la recaudación de algunos materiales para ellos. Cada día están mejor, son cerca de 8.000 estudiantes y todos son unos niños y unos jóvenes maravillosos con gran futuro. Pidieron una clase, una pequeña clase de filología, pero más o menos les voy a hacer un resumen porque tengo mucho trabajo y pues comenzamos de una vez. Pues alrededor del mundo hay de 3.000 a 7.000 lenguas vivas y con sus dialectos, ¿no? Obviamente que el dialecto es una variación de la lengua en sí, ¿no? De uso y costumbre. Y hay varios cientos de lenguas muertas, ¿no? Hay lenguas que solo las hablan algunas decenas de personas. Empezamos con el primero, que es nativo, que es el chino mandarín, el cantonés, el wu, el ming, el chuang. Son habladas por más de 1.400 millones de chinos autóctonos, ¿no? Y el 12% de chinos hoy por hoy hablan inglés, obviamente, que es el idioma de intercambio. Al sur de la India, eh, más al sur del continente asiático, 1.200 millones de hindúes, hablan las cuatro grandes familias, ¿no? Y la indo-aria, la dravídica, la munda, y también la tibetano-birmana, ¿no? Que es más de los monjes y tiene un sentido más espiritual. Las adaptaciones de las lenguas son muchas, ¿eh? Por ejemplo, en nuestro castellano tenemos 20.000 americanismos, pero no americanismos de los americanos o de los anglos, sino americanismos de los nativoamericanos. Prestaciones, ¿no? Como la palabra chu, que se usa muchas veces en lenguaje coloquial en el centro de América del Sur, por ejemplo, Perú. Y chu en sí es una pregunta en quechua, ¿no? Eh, pues seguimos en el tiempo. Se cree que el árabe posee más de 12 millones de voces. Los árabes y los judíos son medios hermanos, pero en la vida real pues se tratan como hermanastros. Ya ese es otro tema, ¿no? El árabe es una lengua macro, lengua semítica, aparte de que es la lengua oficial en 21 países. Hay 300 millones de arábico parlantes nativos. Estoy haciendo como una referencia macro para después entrar a la filología en sí, ¿no? Vamos a partirlo eh, para que puedan entender con exactitud. El castellano incluso tiene casi 10.000 palabras romanchadas, ¿cierto? Romanchadas transformadas por los romanos de origen árabe, ¿no? Al castellano, al reino de Castilla y Aragón. Seguimos. El Oxford English Dictionary tiene 700.000 entradas, pero incluyen palabras del inglés de hace 1.200 años, por ejemplo, ¿no? Del tiempo de los celtas. Así que eso no es más que un diccionario en sí. Normativo, es como un diccionario acumulativo. Pues el francés tiene cerca de 100.000 entradas. Y aquí va la gran diferencia, muy parecido al portugués, la cantidad de entradas, ¿no? Y de palabras que tiene, y al castellano o español. Y aquí va la gran diferencia, el alemán tiene 500.000 entradas. El japonés, tanto histórica y evolutivamente, desde hace 40.000 años, ¿no? Hasta el siglo IV después de Cristo, es súper interesante porque fueron los súper desprendidos monjes budistas chinos, eruditos de aquel tiempo, los que desarrollaron la escritura japonesa, tal como la conocemos hoy en día, basándose en los caracteres de la escritura china, ¿no? En el siglo VIII, recién los japoneses eruditos la reforman prácticamente, ¿no? Con severidad y crearon el man, yoga, na, en el orden de la pronunciación correcta de ellos. Un caso atípico, ¿no? Porque es más o menos la clase o la mayoría la que usa y abusa de una lengua. En cambio, en este caso, en el japonés fue la clase alta, ¿no? La que desarrolló los silabarios katakana e hiragana, ¿no? Que son ideográficos, escrituras de origen asiático, ¿no? La mayoría de escrituras de origen asiático son de carácter ideográfico. El katana bonzo y las más antiguas son palabras que se tradujeron en el siglo XVI y XVII al español. Biombo, Emoy, Futón, Karaoke, Soya, Tsunami son más modernas, ¿no? Son modernas. Es interesante porque todos los idiomas en sí son un sustantivo propio en sí. Y Wabi Sabi, por ejemplo, es la belleza por naturaleza, ¿no? La belleza por aceptar las imperfecciones de la vida, pacíficamente como en un ciclo natural, de armonía y sin ningún tipo de toxicidad. Se puede resumir como sencillez y tranquilidad, ¿no? Y Suma Banai, mono de Suga, por ejemplo, es cuando le damos un regalo a una persona, es una frase, Suma Banai, mono de Suga. Sutmanai, mono de Tsuga, es cuando le damos un regalo a alguien de una manera totalmente desinteresada, es muy propio de la humildad japonesa, ¿no? Nada que ver con el tema latino, en ese sentido, en sí. El español o castellano, según más o menos el ranking mundial y los estudios exactos, es el quinto más hablado, con propensión a ultrapasar algún día, ya sería elevándose la calidad educativa al francés y al alemán, ¿no? Está en cuarto y en tercer puesto. Obviamente que primero está el inglés, que es el más influyente de la humanidad. En este momento hay 1.500 millones de hablantes de inglés y 1.000 millones están en su aprendizaje exacto, ¿no? Eh, pues el español es quinto, podría pasar al francés del cuarto lugar y al alemán en tercer lugar, pero sería si adelantáramos la calidad educativa a 50 años y eso, con los niveles de corrupción, es bastante difícil, ¿no? No imposible, porque no hay nada imposible, ¿no? Y en realidad ya algo muy personal, un crimen cultural, tanto, pero no solo es de la región de América del Sur, sino de Norteamérica y de Centroamérica, que se hayan eliminado los idiomas autóctonos, más que nada por las capitales de aquellos países, por ejemplo, Ciudad de México, ¿no?
con el azteca o el maya, y pues en Lima el quechua, ¿no? Ha sido un crimen, porque los suizos hablan 4 idiomas, un crimen cultural, ¿no? Para hablarlo con más propiedad, los suizos hablan 4 idiomas y no tienen ningún tipo de problema, ¿no? Entre ellos, ¿no? Bueno, solo voy a hablar de los 5 principales idiomas de la humanidad, pero pues a una pequeña sección, porque Brasil con sus 230 millones, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, por ejemplo, Mozambique, Santo Tomé Príncipe y Timor Oriental, o también Macao, que es un pueblo asiático muy, muy cerca de China, es una única familia, ¿no? Que es el portugués, que es muy grande también, lo hablan cerca de 300 millones, casi como el árabe, el portugués, y prácticamente Brasil tiene más características de un imperio que de un país en sí, ¿no? Además, la única familia imperial europea que ha vivido en el Nuevo Mundo ha sido la familia imperial portuguesa, ¿no? Y es el idioma, el portugués, el más cercano al italiano, ¿no? Es un idioma militar, puede ser muy dulce y puede ser muy cruel al mismo tiempo, ¿no? Un idioma muy práctico para los deportes, si lo decimos en términos filológicos. El alemán, que se habla en Austria, Suiza, Liechtenstein, en una parte de Francia, en Bélgica, Luxemburgo, es el más hablado de Europa, ¿no? El 18% de los europeos lo hablan. Y pues lo interesante del alemán es que es un idioma de la razón, ¿no? Ya que al tener casi 500.000 entradas, casi por 20 palabras del castellano, son 100 del alemán y especifican muy bien las cosas y los tiempos, ¿no? Los tiempos son muy precisos para hablar, ¿no? No se salen de contexto con facilidad, van exactamente al punto y eso es muy bueno, sobre todo para la ingeniería y la tecnología. Pues Francia, por el tema de la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad, en toda el África subsahariana se habla francés, viene del latín, y al tener el mayor número de conjugaciones vocálicas, por ejemplo, la A con la E con la A, la U con la A y la E, y así sucesivamente, pues el francés tiene todas las conjugaciones vocálicas del holandés, del alemán, del norte de Europa, del danés y del sur, del portugués, del español mismo. Entonces tiene agregado todas las conjugaciones, solo de las vocales son 24, ¿no? Y por eso suena tan bien al oído. Esa es la parte estructural. Se usa casi hasta una pequeña parte del esófago para pronunciar la triple R francesa que le cuesta tanto al hispanohablante, ¿no? Eh, es muy gustoso al oído, obviamente, ¿no? Porque lleva todas las conjugaciones vocálicas europeas en francés, en ese sentido. Y en esta clase de filología, lo que también tendremos que añadir es que la filología que se encarga de lo estructural, histórico y evolutivo, por ejemplo, das Machen es un sustantivo neutro en alemán, pero también puede darse un carácter femenino, ¿no? Pero lo bueno, pues el inglés se vuelve loco porque en inglés es un solo género, THE, es un solo género. El inglés es muy diplomático, cultural, y en los negocios muy bueno, muy práctico, ¿no? Muy pragmático. Esa es la filología en sí del inglés. El alemán en sí le da una gran fuerza a la mujer porque no le importa diferenciar tanto entre hombre y mujer. Tiene los 3 géneros bien diferenciados, para cosas, para mujer y para hombre, ¿no? Es muy interesante y creo que la mayor característica de esa letra diferente que tiene el alfabeto latino, que viene de raíz griega, la B tipo S, los neologismos no se salen del tema, ¿no? Pueden mantener con facilidad el hilo lingüístico, argumentativo, acusativo, dativo, reflexivo, ¿no? Bueno, para terminar con esta pequeña clase, este pequeño resumen de filología mundial de los 5 primeros idiomas, claro que le dimos un toquecito al portugués, ¿no? Como un idioma muy fácil para manejar grandes cantidades, para militares y para fútbol, ¿no? Y también dulce a la vez porque el portugués tiene 14 conjugaciones vocálicas. Bueno, para terminar, pues en frases, ¿cómo vería yo lo del tema de un tercio de la comunidad que habla quechua? El quechua es un idioma muy bueno. Podría ser un muro de piedras, para mí, un muro de piedras. Así que es un idioma muy estable, aglutinante, acumulativo, de acumular piedras, pero también acumula, aglutina todo, ¿no? Por eso con el castellano y el español se lleva muy mal, porque no siempre se saben interpretar entre ambos. Eh, es aglutinante. El español es más parecido al francés, mucha conjugación de tiempos y toca saber interpretar bien los tiempos. También en 2 palabras, como resumo el alemán, negro o blanco. Es un idioma muy bueno para la ciencia, negro o blanco, y especifica muy bien las cosas. El chino simplifica y repite mucho porque tiene que producir mucho. El francés es el sabor exacto de las cosas, porque usa toda la cavidad vocal, ¿no? Toda la estructura del lenguaje, porque usa esas 24 conjugaciones vocálicas. El español, pues, muy mala comprensión y peor aún interpretación. Los políticos y los hispanohablantes abusan de los tiempos mal conjugados. Hay mucha especulación y antelación de juicio. También es esa influencia de la Santa Inquisición, de la Iglesia Católica y de la liturgia, porque como tiene la raíz de latín, se usaba mucho en modo acusativo, ¿no? Del pecado y todo ese tema religioso, ese tema morrongo religioso o es ese tema de la hipocresía, ¿no? El árabe muy bueno para las interconexiones matemáticas, por eso el álgebra y las sinapsis cerebrales, ¿no? El árabe muy bueno porque tiene esos 12 millones de voces, y para la mujer no tanto, pero en sí sí, porque de acuerdo a las reglas también del árabe hay una parte y una contraparte, ¿no? El hombre mantiene muy bien las árabes en sí, y pues es una parte de la mentalidad ya hegeliana, ahí entra la metafísica, ¿no? Pero no vamos a agarrar ese tema, solamente estamos hablando de filología. Pues con respecto al quechua o runasimi, un gran idioma, muy pequeñito, aglutinante, y aparte de aglutinante, estable a través del tiempo, y otra cosa, el quechua, diminutivos, y al tener tanto diminutivo muy tierno, muy bueno para el amor y el desamor, ¿no? Porque el desamor es parte del amor, ¿no? Es la parte y la contraparte, ¿no? Mm, bueno, amiguitos de México, muchos saludos, y pues aquí el joven Borat les manda un resumen filológico de los principales idiomas de la humanidad. Muchas gracias.
Tenemos que recordar para los amiguitos de los orfanatos de México, sobre todo del norte de Sinaloa, y también de Veracruz y de León, Guanajuato, toda esa zona, la zona también de la Ribera Maya, tienen que recordar que pues, en Maguncia, en Alemania, Gutenberg hizo la imprenta en el 1440 aproximadamente, y se demoró 30 años para llegar al Reino de España, y se demoró casi 160 años más para llegar la imprenta al Nuevo Mundo, ¿no? 160 años son demasiadas generaciones de estudio, entonces ahí también, no sé en cuánto ha influenciado a que Alemania tenga casi 120 premios Nobel, y pues que sean muy leídos y muy instruidos en ese sentido, ¿no? Y también las entradas vocálicas, como le expliqué, perdón, las entradas de palabras son 100.000 aproximadamente de las lenguas romances, y el idioma alemán, que es una lengua germánica, prácticamente estamos hablando de 500.000, ¿no? O sea, por 20 frases de una lengua romance, por 20 palabras de una lengua romance, 100 palabras del alemán, son casi 5 veces más, ¿no? Y aparte que Gutenberg ya tenía un carácter en cierta manera calvinista y extremadamente trabajador, y argumentaba muy bien lo que decía y lo que traducía, ¿no? Y tanto del latín, del griego y del hebreo, y pasó la Biblia, y pues los alemanes fueron de los primeros en la humanidad que leyeron la Biblia, y también leyeron pues los dos, tres grandes libros de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay una desventaja atemporal del tema de los estudios, en lo que estoy hablando más específicamente en el mundo occidental, ¿no? Los portugueses llegan, ya por un tema de que Europa dominaba, llegan a llevar la imprenta casi, bueno, Macao, que son todos así como achinaditos, son como chinos. En Macao, donde se habla un portugués bastante parecido al de Brasil, al 80%, está muy cerca de China y de China Taipei, que es la verdadera China. Macao, por ejemplo, los portugueses llevaron todavía por allá en el siglo XVIII la imprenta, ¿no? Porque cuando la gente era menos instruida, era más fácil tener el tema de la conciencia y del empoderamiento, del dominio de unas culturas sobre otras para esclavizarlas, ¿no? Y subyugarlas y sacarles provecho en el tema de la riqueza, ¿no? En ese sentido, pues el pueblo alemán, germánico en sí, del Sacro Imperio Románico Germánico, y justo estaba alineado con el tiempo de Carlomagno, que era rey de España y emperador de Alemania, del primer Carlos de la historia, pues en realidad ahí hay un tema temporal que le da una inmensa ventaja a los alemanes en el tema del estudio, de la conceptualización, de la interpretación y sobre todo del estudio superior, sobre todo, ¿no? Ahí les respondo todo lo que he hecho en esta clase de filología, solo para ustedes, amiguitos de México, que están en el pre, ¿no? Ya, yo los conocí muy niños y pues ahora van a avanzar porque sé que muchas veces por tema de distancia, México tiene una geografía grande y compleja, unas carreteras difíciles y por el tema de distancia, sé que a veces no pueden movilizarse y cruzar la información y corroborar ciertas cosas, ¿no? Lamentablemente hay mucha manipulación gubernamental, pero ustedes tienen que avanzar por su cuenta, independientemente de los gobiernos que tienen. El pueblo hace la realidad, no en sí los gobernantes. Ellos son parte de la realidad. Ahí entraríamos a una metafísica hegeliana, ¿no? El rey no es nada también sin el esclavo y sin el dominado, ¿no? Y el dominado llega a ser más porque es el que más trabaja y es el que tiene la fuerza de la tierra y convierte la materia, ¿no? Bueno, muchas gracias y un saludo fraterno a la distancia. Les agradezco, amiguitos de México, y siempre los tengo en un buen recuerdo.